En el mundo en el que vivimos hoy, existen estructuras construidas a partir de pura imaginación salvaje. Son tan increíblemente peligrosas que incluso los ingenieros más brillantes sacuden la cabeza con incredulidad. A veces, estas maravillas se encuentran a alturas vertiginosas, colgadas en el borde del cielo. Allí, la línea entre un milagro impresionante y un desastre catastrófico está separada por solo unos pocos centímetros. Sin embargo, estas increíbles hazañas se elevan en los lugares más imposibles de la Tierra. Y hoy, acompaña a Hider Planet mientras exploramos las construcciones más peligrosas del planeta, aquellas de las que estoy seguro que nunca has oído hablar antes. The Dancing House, Praga. Si los ingenieros civiles prefieren líneas rectas y ángulos perfectos de 90 grados para tener una vida fácil, esta estructura es su peor pesadilla. Para crear esa cintura, los ingenieros tuvieron que usar 99 paneles de concreto, con formas y tamaños completamente diferentes. No hubo producción en masa. Cada panel fue un desafío de geometría espacial. Mira de cerca los marcos de las ventanas. No están alineados verticalmente. El arquitecto Frank Gehry los colocó intencionalmente en ángulo para crear un efecto visual de movimiento. Para un ingeniero estructural, analizar la distribución de carga en una pared llena de aberturas irregulares y no uniformes es un verdadero dolor de cabeza. Millau Viaduct, Francia. Con una altura estructural máxima de 343 metros, es aproximadamente 19 metros más alto que la Torre Eiffel. Cuando se inauguró en el año 2004, era el puente más alto del mundo y mantuvo ese récord durante más de 20 años. En lugar de construir cada sección desde abajo hacia arriba, los ingenieros hicieron algo increíblemente audaz. Ensamblaron toda la plataforma de acero del puente en terreno plano en ambos extremos del valle. Luego, utilizando un sistema gigante de gatos hidráulicos sincronizados, empujaron gradualmente cada segmento del puente sobre el valle, avanzando solo 60 centímetros cada vez. Muchos lo llaman el puente más hermoso del mundo por su apariencia esbelta y elegante, aunque es increíblemente ambicioso en escala y construcción. Leaning Tower of Pisa, Italia. Es la prueba de que a veces los errores combinados con una increíble perseverancia pueden crear un ícono inmortal.
El error comenzó desde el estudio del terreno en los Impossible Places. Los arquitectos del siglo XII colocaron un enorme bloque de piedra que pesaba casi 14.500 toneladas sobre una base de solo 3 metros de profundidad. El suelo debajo de Pisa es una mezcla de arcilla, barro y arena proveniente de los ríos. Cuando la construcción llegó al tercer piso, la torre comenzó a asentarse de forma desigual. Si fuera hoy en día, probablemente el proyecto habría sido cancelado entre interminables demandas legales, pero no. Los italianos simplemente decidieron seguir construyendo. Yusufeli Dam. ¿Creerías que esta hermosa presa es tan enorme que se puede ver desde el espacio? Esta es la central hidroeléctrica más grande del mundo, construida en el río Yangtze de China. Con una longitud de 2,3 kilómetros y una altura de 185 metros. Eso equivale aproximadamente a 11.000 piscinas olímpicas llenas hasta el borde. Los barcos cruzan la presa utilizando el ascensor para barcos más grande del mundo, que asciende 113 metros en unos 40 minutos. No te sorprenderá saber que la presa contiene 39.000 millones de toneladas de agua y genera aproximadamente el 10% de la electricidad de China. Great Pyramid of Giza, Egipto. Este es el proyecto número 1 en la lista de las técnicas de construcción más locas del mundo, algo que incluso a los ingenieros les cuesta creer. Construida con aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de entre 2,5 y 3 toneladas. Peso total, aproximadamente 5,9 a 6 millones de toneladas. Más pesada que varias decenas de portaaviones modernos combinados. Muchos ingenieros vieron el video de simulación y sacudieron la cabeza cuando se enteraron de que fue construida en medio de Impossible Places. Los rascacielos modernos de 100 pisos requieren grúas gigantes, pero esto, todo piedra en bruto, sin máquinas, terminado en menos de 25 años. Hace 4.500 años no había máquinas, ni electricidad, ni concreto. Solo bronce, madera, cuerdas, agua, arena y mentes brillantes con organización. Esta es la prueba más clara de que los humanos antiguos no eran tontos como muchos creen. Simplemente eran genios a su manera en su propia época. Palm Jumeirah y The World Islands, Dubái. La primera cosa loca de Palm Jumeirah es que fue construida completamente con arena y piedra. Los ingenieros dragaron 7.000 millones de metros cúbicos de arena y luego usaron compactación por vibración para crear una base sólida y estable.
Sin técnicas adecuadas, toda la isla habría sido nada más que una enorme pila de arena en movimiento. Para crear la forma perfecta de hoja de palma que se ve desde el espacio, utilizaron navegación por satélite GPS militar para guiar a los barcos que vertían la arena. Si Palm Jumeirah fue un éxito rotundo, entonces The World Islands es una dramática jugada de la industria de la construcción. Recrear un mapa del mundo utilizando 300 islas artificiales. Burj Khalifa, Dubái. Este es el invento más loco en términos de estructura. En lugar de un núcleo tradicional cuadrado o redondo, el Burj Khalifa utiliza un núcleo central hexagonal, rodeado por 3 brazos en forma de I. Resultado: el edificio ahora es mucho más rígido frente a la torsión y la flexión lateral. Los fuertes vientos a alturas extremas ya no lo hacen oscilar ni temblar. Burj Khalifa no es el edificio más alto solo por su costo, sino por un nivel de audacia y ambición sin precedentes. Es la prueba viviente de que cuando se combina un diseño brillante con materiales extremos, la construcción no acepta el fracaso. Esto no es solo un museo, sino una ciudad entera compuesta por 55 edificios separados, todos construidos sobre el agua. Su característica principal es una enorme cúpula con un diámetro de 180 metros y un peso aproximado de 7.500 toneladas. La cúpula parece flotar sobre el complejo, aunque en realidad está sostenida por 4 pilares ocultos. La estructura está formada por 7.850 elementos con formas intrincadas, organizados en un complejo patrón de 8 capas. Cuando la luz del sol atraviesa la estructura, el interior se llena de una lluvia de luz brillante y reflectante. Algunos incluso argumentan que esta obra maestra arquitectónica es más impresionante que la pintura de la Mona Lisa. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. Para comprender esta locura, mira su ubicación. El estrecho Golden Gate es donde convergen las condiciones más duras. Con velocidades de corriente que alcanzan los 100 km por hora, los remolinos son tan fuertes que pueden volcar cualquier embarcación. La visibilidad a menudo es cero, lo que convierte la navegación técnica en una pesadilla en medio de impossible places. Imagina trenzar 129.000 kilómetros de alambre de acero a más de 200 metros de altura en medio de tormentas furiosas. Todo el cable principal fue creado tirando hebras individuales de un lado a otro
entre las dos orillas mediante un enorme sistema de poleas. Hoover Dam, Estados Unidos. Como una de las hazañas de ingeniería más locas de la historia humana, deja incluso a los ingenieros modernos sacudiendo la cabeza con admiración. Con un volumen total de aproximadamente 4,4 millones de metros cúbicos de concreto. Si se vertiera como un solo bloque, tardaría más de 125 años en enfriarse completamente. Insertaron 582 millas de tuberías de acero de 1 pulgada de diámetro por todo el bloque de concreto. Agua fría de una planta de hielo se bombeaba continuamente para extraer el calor. Como resultado, cada bloque tardó solo unos 2 meses en enfriarse completamente en lugar de décadas. Sagrada Familia, Barcelona. Antes de las computadoras modernas y el software de simulación en 3 dimensiones, Gaudí creó su propia supercomputadora usando cuerdas y sacos de arena. En lugar de dibujar de forma tradicional, colgó cuerdas boca abajo para crear las curvas más naturales bajo la influencia de la gravedad. Luego colocó espejos debajo para ver las imágenes reflejadas, las formas de los arcos arquitectónicos. Este enfoque es increíblemente inteligente para distribuir el peso. Permite techos abovedados altísimos, manteniendo una elegancia ligera, haciendo que miles de toneladas de piedra parezcan tan ligeras como el dosel de un bosque. The Interlace, Singapur. Este proyecto no es el típico rascacielos de Singapur, sino una gigantesca aldea vertical. Esta estructura está compuesta por 31 bloques, cada uno de 70 metros de largo y 6 pisos de altura, apilados unos sobre otros en una cuadrícula hexagonal rotada 120 grados. En lugar de construir verticalmente para ahorrar costos de cimentación y reducir la resistencia al viento. Transformar la torre alta en una estructura horizontal apilada crea 8 enormes jardines y una serie de gigantescas terrazas verdes. Mejor circulación natural del viento, menos calor urbano y una temperatura notablemente más fresca que los condominios típicos del húmedo Singapur. Acueducto de Belluemer.
Imagínese conducir por una autopista mientras un yate flota sobre usted. No, no se equivoca. Se trata del acueducto Veluwemeer en los Países Bajos, también conocido como el acueducto de Veluwemeer, conocido como el lugar imposible. En esencia, es un puente invertido. En lugar de construir una carretera sobre el agua, el puente está diseñado para barcos y tiene una carretera que discurre por debajo. Para el canal de agua de 19 metros de ancho, se utilizaron 22.000 metros cúbicos de hormigón junto con pilotes de acero. Gracias a este diseño, barcos y coches circulan con fluidez y sin atascos. Cuando personas inteligentes se hacen cargo de proyectos, estos resultan más económicos, más eficientes y mejores para todos. Three Gorges Dam, China. Para comprender su locura, el tamaño por sí solo no es suficiente. Los números harían temblar incluso a ingenieros veteranos. Como un embalse que contiene 39,3 por 10 elevado a 9 metros cúbicos de agua, las consecuencias son asombrosas. Este enorme volumen de agua, concentrado en un solo punto, alteró el momento de inercia de la Tierra. Según los cálculos de la NASA, ralentizó la rotación de la Tierra en aproximadamente 0,06 microsegundos y desplazó los polos terrestres unos 2 centímetros. La idea de que una estructura creada por humanos pudiera interferir con la rotación del planeta alguna vez solo existía en las películas de ciencia ficción. Gordie Howe International Bridge. Este es el puente atirantado más largo de América del Norte que conecta Michigan y Ontario, y no tiene ningún soporte en el río. La construcción se realizó simultáneamente en ambos lados de la frontera, y las dos mitades finalmente se encontraron con precisión sobre el agua. Cuando llegó el momento de instalar el segmento final de 11 metros, los ingenieros descubrieron que faltaban solo 15 centímetros. En lugar de modificar la estructura, utilizaron gatos hidráulicos para mover el lado canadiense del puente. Una técnica que nunca se había utilizado antes. Hoy el puente funciona con éxito y ha reducido la congestión del tráfico en aproximadamente un 35%. Morning Glory Spillway. Este lugar podría haberse usado para filmar esa escena casi sin efectos especiales. Pero lo que estás viendo no es un remolino. Es el vertedero Morning Glory más grande del mundo, con 22 metros de diámetro.
Está ubicado en Estados Unidos, en el lago Bereza, y ayuda a proteger las ciudades cercanas de las inundaciones. Esto no es solo un agujero en el agua, es una estructura diseñada con precisión. Debajo del vertedero hay un eje vertical de 61 metros de profundidad que canaliza el agua hacia un arroyo detrás de la presa. Cuando no está en uso, parece un misterioso portal en medio del lago. Montreal Tower, Canadá. Famosa por su inclinación de 4 grados y los temores de colapso, la Torre de Montreal se inclina audazmente hasta 45 grados. A pesar de su altura de 165 metros, este ángulo de inclinación hace que el centro de gravedad se desplace significativamente hacia afuera. La torre no solo sirve como plataforma de observación, sino también como el ancla principal del sistema de techo retráctil del Estadio Olímpico. 26 enormes cables de acero cuelgan desde la parte superior de la torre, sosteniendo la cúpula. Hasta el día de hoy, sigue allí, desafiando la gravedad. Eden Project, Reino Unido. El aspecto más sorprendente es que en lugar de usar vidrio pesado para las cúpulas, utilizaron ETFE. ¿Por qué sería una locura? El ETFE es 99% más ligero que el vidrio, pero extremadamente resistente. Si se hubiera utilizado vidrio, el peso de la cúpula habría provocado el colapso de toda la estructura en la inestable mina de arcilla. Los ingenieros crearon almohadas inflables de ETFE. Es como construir una casa con burbujas gigantes de aire que pueden soportar el peso de un camión entero encima. Delta Works, Países Bajos. En 1953, una tormenta del Mar del Norte atravesó los Países Bajos, matando a más de 1.800 personas y sumergiendo miles de hogares. El nivel del agua subió dramáticamente debido a numerosas rupturas en los diques. Y así nació Delta Works, como un enorme sistema de presas, con puertas, esclusas, diques y, sobre todo, barreras de marea móviles. Con un costo total equivalente a aproximadamente $7.000 millones y una construcción que duró 43 años. Acortaron la línea costera de 700 kilómetros a 80 kilómetros, esencialmente cortando
casi el 90% de la longitud que necesitaba protección. Rolling Bridge, Reino Unido. En Londres no es solo un puente, es una instalación artística que desafía todas las ideas preconcebidas de la ingeniería civil. Normalmente, los puentes están diseñados para permanecer fijos. Pero el Rolling Bridge de Thomas Heatherwick decidió enrollarse como un milpiés. En lugar de dividirse en dos para dejar pasar a los barcos, se enrolla hasta que los dos extremos del puente se encuentran, formando un elegante octágono. A primera vista podrías pensar que es una estructura rígida de acero, pero en realidad es una cadena extremadamente flexible y dinámica de eslabones. Complejo por dentro, simple por fuera. Ese es el punto más alto de la verdadera ingeniería. Mecanismos intrincados operados con un solo botón. Gateway Arch, St. Louis. El arco no es una cúpula circular típica, es una curva catenaria invertida. Eero Saarinen eligió una catenaria ponderada en lugar de una catenaria pura para que se viera más suave y menos puntiaguda en la parte superior. Cabe destacar que casi no tiene momento de flexión significativo y esencialmente puede sostenerse por sí mismo sin un marco interno auxiliar. Cerca de la cima, el espacio de 2,5 pies fue abierto a la fuerza hasta 8,5 pies usando enormes gatos hidráulicos para encajar la clave final de 8 pies. Dick Bowser diseñó la cápsula de transporte para que corriera sobre un riel curvo, girando e inclinándose para mantener siempre la plataforma horizontal. Es un sistema de transporte único en el mundo y todavía funciona perfectamente después de más de 50 años. Panama Canal Expansion. Con un peso increíble, cada puerta es tan alta como un edificio de 11 pisos y pesa en promedio entre 3.200 y 4.000 toneladas. A pesar de pesar miles de toneladas, están diseñadas para rodar sobre rieles con mínima fricción en solo 5 minutos. El transporte de estos monstruos de acero desde Italia hasta Panamá fue una hazaña logística que dejó sin aliento a la industria naviera. El antiguo canal de Panamá consumía una enorme cantidad de agua dulce del lago Gatún cada vez que un barco pasaba. En lugar de descargarla directamente en el mar, las cuencas reguladoras junto a las esclusas permiten reutilizar el agua para el siguiente ciclo de elevación.
El proyecto utiliza cuencas de recuperación de agua del tamaño de 10 piscinas olímpicas. Akashi, Kaikyo, Bridge, Japón. Este fue el puente colgante con el tramo más largo del mundo, desde 1998 hasta 2022. Imagina conducir entre dos torres separadas por casi 2 kilómetros, un tramo tan largo que tarda aproximadamente 1 minuto y medio, con nada más que aire debajo de ti. Para construir cada anclaje, gigantescos cajones se bajan al fondo del mar a profundidades de 40 a 60 metros. Luego se llenan con 350.000 toneladas de concreto. Un anclaje pesa tanto como un gran barco, solo para mantener los cables en su lugar. Cada cable principal tiene un diámetro de 1,12 metros y está compuesto por 36.830 cables de acero ultra resistentes. Todo el cable está diseñado para durar aproximadamente 300.000 kilómetros. Un número tan irreal que todos los ingenieros tienen que comprobarlo 2 veces. Singapore Port. Nunca encontrarías el Black Pearl si lo dejaras en el puerto de Singapur, el mayor centro marítimo del mundo. El puerto se extiende unos increíbles 15,5 kilómetros, suficiente para caminar toda la costa de Mónaco 5 veces. El tráfico aquí nunca se detiene, como Times Square, pero con barcos. Más de 130.000 embarcaciones pasan por el puerto cada año, con una que llega o sale cada 2 o 3 minutos. Singapur maneja alrededor de 50 millones de toneladas de carga al año. Eso es como transportar 200 edificios Empire State. Great Wall of China. Es una guerra milenaria entre la voluntad humana y la dureza de la naturaleza. Sin grúas ni camiones, pasaban los ladrillos de mano en los acantilados y los ataban a animales salvajes para subirlos montaña arriba. La longitud total de las ramas de la muralla es asombrosa, superando los 21.000 kilómetros. No era un camino plano, sino un dragón serpenteante que atravesaba los terrenos más traicioneros. Desafía todas las reglas de costo y mano de obra, y cualquier proyecto moderno estaría condenado desde la etapa de planificación.
The Dancing House, Praga. Si los ingenieros civiles prefieren líneas rectas y ángulos perfectos de 90 grados para tener una vida fácil, esta estructura es su peor pesadilla. Para crear esa cintura, los ingenieros tuvieron que usar 99 paneles de concreto, con formas y tamaños completamente diferentes. No hubo producción en masa. Cada panel fue un desafío de geometría espacial. Mira de cerca los marcos de las ventanas. No están alineados verticalmente. El arquitecto Frank Gehry los colocó intencionalmente en ángulo para crear un efecto visual de movimiento. Para un ingeniero estructural, analizar la distribución de carga en una pared llena de aberturas irregulares y no uniformes es un verdadero dolor de cabeza. Millau Viaduct, Francia. Con una altura estructural máxima de 343 metros, es aproximadamente 19 metros más alto que la Torre Eiffel. Cuando se inauguró en el año 2004, era el puente más alto del mundo y mantuvo ese récord durante más de 20 años. En lugar de construir cada sección desde abajo hacia arriba, los ingenieros hicieron algo increíblemente audaz. Ensamblaron toda la plataforma de acero del puente en terreno plano en ambos extremos del valle. Luego, utilizando un sistema gigante de gatos hidráulicos sincronizados, empujaron gradualmente cada segmento del puente sobre el valle, avanzando solo 60 centímetros cada vez. Muchos lo llaman el puente más hermoso del mundo por su apariencia esbelta y elegante, aunque es increíblemente ambicioso en escala y construcción. Leaning Tower of Pisa, Italia. Es la prueba de que a veces los errores combinados con una increíble perseverancia pueden crear un ícono inmortal. El error comenzó desde el estudio del terreno en los Impossible Places. Los arquitectos del siglo XII colocaron un enorme bloque de piedra que pesaba casi 14.500 toneladas sobre una base de solo 3 metros de profundidad. El suelo debajo de Pisa es una mezcla de arcilla, barro y arena proveniente de los ríos. Cuando la construcción llegó al tercer piso, la torre comenzó a asentarse de forma desigual. Si fuera hoy en día, probablemente el proyecto habría sido cancelado entre interminables demandas legales, pero no. Los italianos simplemente decidieron seguir construyendo. Yusufeli Dam. ¿Creerías que esta hermosa presa es tan enorme que se puede ver desde el espacio? Esta es la central hidroeléctrica más grande del mundo,
construida en el río Yangtze de China, con una longitud de 2,3 kilómetros y una altura de 185 metros. Eso equivale aproximadamente a 11.000 piscinas olímpicas llenas hasta el borde. Los barcos cruzan la presa utilizando el ascensor para barcos más grande del mundo, que asciende 113 metros en unos 40 minutos. No te sorprenderá saber que la presa contiene 39.000 millones de toneladas de agua y genera aproximadamente el 10% de la electricidad de China. Great Pyramid of Giza, Egipto. Este es el proyecto número 1 en la lista de las técnicas de construcción más locas del mundo, algo que incluso a los ingenieros les cuesta creer. Construida con aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de entre 2,5 y 3 toneladas. Peso total, aproximadamente 5,9 a 6 millones de toneladas. Más pesada que varias decenas de portaaviones modernos combinados. Muchos ingenieros vieron el video de simulación y sacudieron la cabeza cuando se enteraron de que fue construida en medio de Impossible Places. Los rascacielos modernos de 100 pisos requieren grúas gigantes, pero esto, todo piedra en bruto, sin máquinas, terminado en menos de 25 años. Hace 4.500 años no había máquinas, ni electricidad, ni concreto. Solo bronce, madera, cuerdas, agua, arena y mentes brillantes con organización. Esta es la prueba más clara de que los humanos antiguos no eran tontos como muchos creen. Simplemente eran genios a su manera en su propia época. Burj Khalifa, Dubái. Este es el invento más loco en términos de estructura. En lugar de un núcleo tradicional cuadrado o redondo, el Burj Khalifa utiliza un núcleo central hexagonal, rodeado por 3 brazos en forma de I. Resultado: el edificio ahora es mucho más rígido frente a la torsión y la flexión lateral. Los fuertes vientos a alturas extremas ya no lo hacen oscilar ni temblar. Burj Khalifa no es el edificio más alto solo por su costo, sino por un nivel de audacia y ambición sin precedentes. Es la prueba viviente de que cuando se combina un diseño brillante con materiales extremos, la construcción no acepta el fracaso. Esto no es solo un museo, sino una ciudad entera compuesta por 55 edificios separados, todos construidos sobre el agua. Su característica principal es una enorme cúpula con un diámetro de 180 metros y un peso aproximado de 7.500 toneladas. La cúpula parece flotar sobre el complejo, aunque en realidad está sostenida por 4 pilares ocultos.
La estructura está formada por 7.850 elementos con formas intrincadas, organizados en un complejo patrón de 8 capas. Cuando la luz del sol atraviesa la estructura, el interior se llena de una lluvia de luz brillante y reflectante. Algunos incluso argumentan que esta obra maestra arquitectónica es más impresionante que la pintura de la Mona Lisa. Hoover Dam, Estados Unidos. Como una de las hazañas de ingeniería más locas de la historia humana, deja incluso a los ingenieros modernos sacudiendo la cabeza con admiración. Con un volumen total de aproximadamente 4,4 millones de metros cúbicos de concreto. Si se vertiera como un solo bloque, tardaría más de 125 años en enfriarse completamente. Insertaron 582 millas de tuberías de acero de 1 pulgada de diámetro por todo el bloque de concreto. Agua fría de una planta de hielo se bombeaba continuamente para extraer el calor. Como resultado, cada bloque tardó solo unos 2 meses en enfriarse completamente en lugar de décadas. Sagrada Familia, Barcelona. Antes de las computadoras modernas y el software de simulación en 3 dimensiones, Gaudí creó su propia supercomputadora usando cuerdas y sacos de arena. En lugar de dibujar de forma tradicional, colgó cuerdas boca abajo para crear las curvas más naturales bajo la influencia de la gravedad. Luego colocó espejos debajo para ver las imágenes reflejadas, las formas de los arcos arquitectónicos. Este enfoque es increíblemente inteligente para distribuir el peso. Permite techos abovedados altísimos, manteniendo una elegancia ligera, haciendo que miles de toneladas de piedra parezcan tan ligeras como el dosel de un bosque. Delta Works, Países Bajos. En 1953, una tormenta del Mar del Norte atravesó los Países Bajos, matando a más de 1.800 personas y sumergiendo miles de hogares. El nivel del agua subió dramáticamente debido a numerosas rupturas en los diques. Y así nació Delta Works, como un enorme sistema de presas, con puertas, esclusas, diques y, sobre todo, barreras de marea móviles. Con un costo total equivalente a aproximadamente $7.000 millones y una construcción que duró 43 años.
acortaron la línea costera de 700 kilómetros a 80 kilómetros, esencialmente cortando casi el 90% de la longitud que necesitaba protección. Rolling Bridge, Reino Unido. En Londres no es solo un puente, es una instalación artística que desafía todas las ideas preconcebidas de la ingeniería civil. Normalmente, los puentes están diseñados para permanecer fijos. Pero el Rolling Bridge de Thomas Heatherwick decidió enrollarse como un milpiés. En lugar de dividirse en dos para dejar pasar a los barcos, se enrolla hasta que los dos extremos del puente se encuentran, formando un elegante octágono. A primera vista podrías pensar que es una estructura rígida de acero, pero en realidad es una cadena extremadamente flexible y dinámica de eslabones. Complejo por dentro, simple por fuera. Ese es el punto más alto de la verdadera ingeniería. Mecanismos intrincados operados con un solo botón. Gateway Arch, St. Louis. El arco no es una cúpula circular típica, es una curva catenaria invertida. Eero Saarinen eligió una catenaria ponderada en lugar de una catenaria pura para que se viera más suave y menos puntiaguda en la parte superior. Cabe destacar que casi no tiene momento de flexión significativo y esencialmente puede sostenerse por sí mismo sin un marco interno auxiliar. Cerca de la cima, el espacio de 2,5 pies fue abierto a la fuerza hasta 8,5 pies usando enormes gatos hidráulicos para encajar la clave final de 8 pies. Dick Bowser diseñó la cápsula de transporte para que corriera sobre un riel curvo, girando e inclinándose para mantener siempre la plataforma horizontal. Es un sistema de transporte único en el mundo y todavía funciona perfectamente después de más de 50 años. Panama Canal Expansion. Con un peso increíble, cada puerta es tan alta como un edificio de 11 pisos y pesa en promedio entre 3.200 y 4.000 toneladas. A pesar de pesar miles de toneladas, están diseñadas para rodar sobre rieles con mínima fricción en solo 5 minutos. El transporte de estos monstruos de acero desde Italia hasta Panamá fue una hazaña logística que dejó sin aliento a la industria naviera. El antiguo canal de Panamá consumía una enorme cantidad de agua dulce del lago Gatún cada vez que un barco pasaba. En lugar de descargarla directamente en el mar, las cuencas reguladoras junto a las esclusas
permiten reutilizar el agua para el siguiente ciclo de elevación. El proyecto utiliza cuencas de recuperación de agua del tamaño de 10 piscinas olímpicas.